Hola, María Claudia de Grossi es mi nombre. Soy doctora en química y también soy coach. Y estamos en este espacio que vengo construyendo paulatinamente con vos y para vos, que se llama Herramientas para la Transformación Personal y Organizacional. Y venimos hablando de un tema que cuando en su momento lo encontré y lo profundicé, me impactó un montón, tanto como la mentalidad de crecimiento, porque van juntas. Para poder transitar nosotros esa mentalidad de crecimiento, necesitamos permitirnos ser vulnerables en la vida. Traje un par de textos que voy a leer y compartir con ustedes, que tienen que ver justamente con lo que es la vulnerabilidad. Tiene que ver con permitirnos transitar la incertidumbre que es inherente a la vida, con esa necesidad de conectar como seres humanos, que va de la mano de la confianza que se genera en esa conexión, no encajar, sino ser parte, integrarnos e integrar. Y en este sentido hay una frase de Carl Rogers que me parece que es muy indicada, que dice así: me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque este es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Y me parece que transmite un concepto maravilloso que tiene que ver con que en la vida vamos experimentando y cada vez que experimentamos algo, sobre todo cuando es algo muy incipiente, una pequeña idea, quizás en mi trabajo, seguramente sea muy pequeña, muy sensible y necesitamos darle forma. Y esto requiere permitirnos ser vulnerable cuando la compartimos con un otro. Probablemente nos cuesta un montón esa incertidumbre que está asociada a estar vivos. ¿Qué pasa con el aprendizaje si no me permito ser vulnerable? ¿Qué pasa con la creatividad si esa pequeña idea yo no la muestro para que siga creciendo y se siga transformando? ¿Qué pasa con la innovación si no nos permitimos esa experimentación? ¿Qué pasa con el aprendizaje organizacional si no nos permitimos que esos miembros de la organización se muestren vulnerables ante un error, ante un proceso de aprendizaje? Si no nos ponemos máscaras y corazas, que ya sabemos que no ayudan a que haya confianza ni que la información pueda fluir. Y hay otro texto que presenta la autora, Brené Brown, que como les dije, es maravillosa. Este fue Este texto que les voy a leer es parte del discurso de Theodore Roosevelt que presentó el 23 de abril de 1910. Y sin embargo, miren el tiempo en que venimos con máscaras y coraza, no permitiéndonos transitar nuestra vulnerabilidad. Y dice así: el mérito es del hombre que está en el ruedo, con el rostro cubierto de polvo, sudor y sangre, del que lucha valientemente, del que yerra, del que fracasa una y otra vez, porque no hay intento sin error ni fallo, del que realmente se esfuerza por actuar, del que siente grandes entusiasmos, grandes devociones, del que se entrega a una causa digna, del que en el mejor de los casos acaba conociendo el triunfo inherente a un gran logro, y del que en el peor de los casos, si fracasa, al menos habrá fracasado tras haberse atrevido a arriesgarse con todas su fuerza. Muchas veces las cosas no nos salen, es más, la mayor parte de las veces quizás no nos salgan, en las pequeñas cosas no nos preocupa, nos enojamos un poco y en otras nos impacta un montón. Si no nos permitimos esos fracasos, entre comillas,
no hay aprendizaje. Ganar no significa solo llegar primero. Por supuesto, queremos llegar en el primer puesto muchas veces, pero sabemos que llega uno en el primer puesto. Y mientras recapitulemos, aprendamos de lo que nos ocurre y nos permitamos transitar esa vulnerabilidad, ahí también tenemos un gran logro. Estamos creciendo en nuestra propia vida. Por eso digo que vulnerabilidad y mentalidad de crecimiento van de la mano. La mentalidad fija tiene que ver con esa coraza, con esa máscara. La mentalidad de crecimiento es con ese miedito que me genera lo nuevo, el desafío, es animarse a dar la cara y dejarse ver, arriesgarse. Y ese recorrido de la vulnerabilidad no está bueno hacerlo solo. Tampoco está bueno abrirnos y contarlos a montones de personas, como muchas veces vemos en los medios, sino que necesitamos hacerlo con un otro, con el cual exista esa conexión y esa confianza, alguien a quien le damos el privilegio de escucharnos para ayudarnos a transitar ese momento de enorme vulnerabilidad. Y esto es un ida y vuelta, porque esa persona también muy probablemente me elija a mí para transitar momentos de su propia vulnerabilidad. Y en esto entonces tenemos que tener en claro que si tenemos una persona con la cual poder interactuar e intercambiar esa información, es maravilloso. Si tenemos dos, somos ricos, tenemos ahí un montón de posibilidades en nuestra vida. No perder de vista lo importante que es identificar a ese otro que nos puede acompañar en la vida a llevar adelante nuestra propia vulnerabilidad. Yo les comparto un momento de enorme vulnerabilidad. Una amiga me había convencido a presentarme para una organización muy importante para hacer unas auditorías. Yo tenía mucho temor hace muchos años atrás, no tenía herramientas de coaching, no tenía recursos y tenía mucho temor. Y cuando me invitan a auditar a un laboratorio, yo le quise reenviar ese mensaje a mi amiga, poniéndole tengo mucho miedo, yo no sé nada. Y me equivoqué y se lo mandé a la persona que me estaba convocando para esa actividad. Y lo recuerdo porque sentí que me paralizaba cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, de lo que acababa de hacer. Era un momento terrible para mí, me sentí profundamente vulnerable. Y pude llamar a mi amiga, poder contarle lo que me había pasado y así después animarme, después que me recuperé, que pude pensar, que pude sentirme mejor, que saber que esto pasa y que me pasó y que ya estaba, pude conversar con la persona a quien erróneamente había mandado ese mail y a partir de ahí empecé a hacer un montón de auditorías con esta organización y fue muy bueno y aprendí un montón. Incluso aprendí de mí misma, porque me di cuenta que había podido hacer frente a algo que me costaba un montón y que tenía los recursos para poder hacerlo. No te olvides de esto, ten en cuenta que la vulnerabilidad va a estar siempre presente en nuestra vida, es parte inherente de la vida y que por lo tanto necesitamos atrevernos a transitarla. Nos escuchamos próximamente. Estamos en contacto. Escribime cualquier cosa que necesites.